Buenos días, profe. Esta es la figura que me toca demostrar y me dan lo siguiente, que el segmento AB, la medida del segmento AB es congruente con la medida del segmento BD. Esta a su vez es igual a la medida del segmento DE, que esta a su vez es igual a la medida del segmento CB, que es igual a la medida del segmento BI y es igual a la medida del segmento IH. Y con esta información tenemos que probar que el triángulo BDC es congruente con el BIA, que son estos que están medio subrayados en verde, y que el triángulo IFH es congruente con el triángulo DFE, que son los que están en negro. Este y este. Bien, precisamente empezamos con lo dado. ¿Con qué podemos empezar? Con lo que nos sirva. Es decir, que nos puede servir que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento BD. Y lo mismo que la medida del segmento CB es igual a la medida del segmento BI. Esto ya nos lo dan. Entonces ya podemos empezar de ahí. De esto que podemos sacar, precisamente como sus medidas son iguales, estos segmentos son congruentes. Entonces tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento BD, precisamente por definición de segmentos congruentes, al igual que el segmento CB es congruente con el segmento BI. Bien, después, ¿qué tenemos? Del gráfico también se puede sacar que el ángulo CBD es congruente con el ángulo ABI, es decir, CBD, este, es congruente con el ángulo ABI, es decir, ABI, este interno. ¿Por qué? Esto por el teorema de ángulos opuestos por el vértice, que es cuando dos rectas se intersecan, precisamente los ángulos que son opuestos por el vértice, valga la redundancia, son congruentes. Bien, cuando ya tenemos este ángulo y este lado, en ambos, se puede comprobar que el triángulo BDC es congruente con el triángulo BIA, es decir, el triángulo BDC congruente con el triángulo BIA. ¿Por qué? Por el postulado lado, 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 ángulo, lado, es decir, lado, ángulo, lado, los cuales sacamos de estos pasos anteriores, del 3, del 5 y del 4. Bien, con esto podemos ya hacer bastantes cosas. Por ejemplo, que el segmento BI es congruente con el segmento BD. Si bien no lo dicen acá, nos ahorramos un paso de más diciendo que ya son congruentes por definición de triángulos congruentes, precisamente. Si estos son congruentes, sus lados también lo son, sus lados correspondientes. Bien, para comprobar las congruencias de triángulos más adelante, se puede concluir que el ángulo ABC es congruente con el ángulo IBD. Es decir, el ángulo, lo siento, el ángulo ABC, es decir, este que también está en azul, es congruente con el ángulo IBD, es decir, IBD. Precisamente también por teorema de ángulos opuestos por el vértice. Bien, de aquí también se puede decir que, bueno, como ya tenemos de momento lo único que tenemos, precisamente lo único que hemos podido sacar, ¿qué se hace? Se empiezan a coger los dados para de ahí sacar más información. Por ejemplo, acá, que la medida del segmento IH es igual a la medida del segmento DE, que nos lo dicen acá, IH, DE, nos lo dicen acá. Y por ende también podemos decir que, como igual que en este caso, que la medida, que el segmento IH es ya congruente con DE. Eso por definición de segmentos congruentes. Bien, ahí seguimos con lo dado, que es que la medida del segmento BD es igual a la medida del segmento DE. También nos lo dan ahí. Y por ende también podemos afirmar que el segmento BD es congruente al segmento DE, pues por definición de segmentos congruentes. Bien, pasamos a lo siguiente. Tenemos que el punto B, el punto D y el punto E son colineales. ¿Por qué? Por hipótesis gráfica. Aquí podemos observar precisamente que B, D, E comparten una misma recta o segmento, mejor dicho.
Bien, ¿para qué nos servirá esto? Precisamente para hallar la medida de un segmento que aún no hallamos. Entonces, por ejemplo, que BE, precisamente que es el que no tenemos, pero que es todo este. Pero sabemos que todo este segmento que va desde B hasta E es igual a BD más DE, es decir, a la medida de este pequeño segmento más la medida de este pequeño segmento. Esa suma da todo este segmento. Precisamente aquí se aplica pues, el postulado de adición de medida de segmentos. Precisamente acá. Esto nos servirá más adelante. Tenemos también que la medida del segmento BI es igual a la medida del segmento IH. Precisamente nos lo dan acá. De ahí que podemos sacar lo mismo que en los anteriores, que el segmento BI es congruente al segmento IH. Por definición de segmentos congruentes del paso anterior, que ahí me acabo de dar cuenta de que no lo anoté, pero lo voy a anotar, del paso 15, momento. Bien, del paso 15. Bien, al igual que en la anterior, en el anterior segmento, los puntos B y H son colineales, precisamente también por hipótesis gráfica, B y H. Y al igual que en el caso anterior, la medida de todo el segmento BH es igual a la sumatoria de medida de segmentos de BI más IH. Todo eso a este segmento precisamente también por el postulado de adición de medida de segmentos. Bien, entonces, ¿ahí qué se hace? Ya tenemos que ya tenemos cuáles medidas. Ya tenemos, por ejemplo, la medida del BD y de BI, son las mismas, al igual que del DE y del IH, que nos dan, como precisamente aquí se aplicaron las propiedades algebraicas para demostrar que la medida del segmento BE es igual a la medida del segmento BH, que esto es lo que se demuestra acá. Y precisamente, al igual que en lo anterior, se puede decir que la medida del segmento, perdón, ya el segmento BH es congruente con el segmento BE. Esto por definición de segmentos congruentes. Bien, ya tenemos eso. Ahora, cuando acá sacamos el ángulo del teorema de ángulos opuestos por el vértice, o teorema de opuestos por el vértice, bien, que de ahí que podemos sacar que el triángulo IBE es congruente con el triángulo DBH. Es decir, el triángulo IBE, es decir, el triángulo IBD, es decir, este, es precisamente congruente con el triángulo DBH. Es decir, con el triángulo DBH. Esos dos triángulos son congruentes. Eso no es lo que hay que mostrar, pero nos servirá para demostrar lo que queremos. ¿Y por qué? Por el postulado lado, ángulo, lado. Tenemos un lado en el paso 7, precisamente, que es el BI y que es congruente con el segmento BD. Es decir, BI con BD. También en el paso 8, que ahí fue donde sacamos el teorema de opuestos por el vértice, de ahí sacamos el ángulo. Y el punto 20, precisamente, el paso 20, lo siento, que fue donde, por definición de segmentos congruentes, se puede concluir que el segmento BH es congruente con el BE. Bien, de ahí que podemos sacar que como ya esos triángulos son congruentes, que entonces el segmento IE es congruente con el segmento HE. Eso por definición de triángulos congruentes. Bien, aquí volvemos a aplicar algo parecido a lo anterior, que es que los puntos EFI son colineales por hipótesis gráfica, es decir, EFI. Y al igual que
los puntos HFD. Los puntos HFD también son colineales, HFD. ¿Y para qué nos sirve esto? Para usar el postulado de adición de medidas de segmentos. Entonces, como lo mismo que se aplicó la anterior vez, ya tenemos ciertos lados y así ya se puede definir cuáles son los lados que necesitamos. Precisamente, este lado ya lo tenemos y por ende podemos decir que la sumatoria de la medida de segmentos de EF más sumatoria más la medida de segmentos F del segmento FI es igual a la medida del segmento HF más la medida del segmento FD. Aquí se aplica el principio de sustitución para así concluir que la medida del segmento EF es igual a la medida del segmento HF por propiedades algebraicas y que la medida del segmento FI es igual a la medida del segmento FD, también por propiedades algebraicas. Y de ahí, como en los pasos anteriores, se puede concluir que el segmento EF es congruente con el segmento HF por definición de segmentos congruentes y que el segmento FI es congruente con el segmento FD, también por definición de segmentos congruentes. Y aquí volvemos a aplicar el teorema de opuestos por el vértice para decir que el ángulo IFH es congruente con el ángulo DFE, es decir, IFH, y FH, es decir, opuestos por el vértice, obviamente, IFH, es decir, con el ángulo DFE, es decir, DFE, precisamente porque son opuestos por el vértice. Y ya, precisamente como ya tenemos ángulo, lado, entonces se puede concluir que el triángulo IFH es congruente con el triángulo DFE, precisamente por el postulado de lado, ángulo, lado, donde se concluyó que EF era congruente con HF, es decir, EF con HF. El ángulo, precisamente, que se sacó en este punto, en este paso, queda puestos por el vértice, aquí se puede ver, y de ahí se puede sacar, también que el lado de FI es congruente con el segmento FD. El segmento FI es congruente con el segmento FD. FI y FD. Y con este último paso, donde ya se prueba la congruencia de estos triángulos por el postulado lado, ángulo, lado, se puede concluir esta tesis que nos pedían. Y así se solucionaría este ejercicio.